Mis hijas dejaron de hablar. No completamente. Todavía decían por favor y gracias. Todavía respondían cuando les preguntabas algo directo. Pero dejaron de contar cosas. Dejaron de compartir su día. Dejaron de expresar opiniones. Dejaron de existir en voz alta. Y yo no lo noté hasta que la maestra de mi hija menor me llamó en marzo del 2022. Me dijo algo que me heló la sangre. Señora Martínez, Camila lleva 3 meses en mi clase y nunca la he escuchado hablar más allá de responder cuando le pregunto directamente. No levanta la mano. No participa en discusiones. No interactúa con compañeros. Es como si hubiera decidido volverse invisible. Le dije que eso era imposible. Camila era una niña normal en casa. Hablaba cuando se le hablaba. Respondía cuando se le preguntaba. Pero la maestra insistió. Me dijo que no era normal. Que una niña de 9 años debería tener opiniones, preguntas, entusiasmo. Que el silencio de Camila no era timidez. Era algo más profundo. Colgué el teléfono y algo se movió en mi pecho. Una incomodidad que no podía nombrar. Entonces hice algo que nunca había hecho. Observé a mis hijas como si fueran extrañas. Y vi lo que había estado negando durante años. Camila y su hermana mayor Adriana, de 12 años, existían en mi casa como sombras. Estaban físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Se movían silenciosamente. Respondían con monosílabos. Nunca pedían nada. Nunca se quejaban de nada. Nunca expresaban deseos o necesidades más allá de lo básico. Y yo, en mi ceguera absoluta, había pensado que eran niñas bien portadas. Niñas fáciles. Niñas que no daban problemas. Pero ese día, cuando realmente las observé, vi la verdad. No eran bien portadas. Estaban silenciadas. Exactamente como yo había estado silenciada toda mi vida sin siquiera saberlo. Hoy, 2 años después de ese día, voy a contarte toda mi historia. Voy a mostrarte cómo 13 años de gaslighting sistemático me convencieron de que mi percepción de la realidad era fundamentalmente defectuosa. Cómo mis padres me programaron desde la infancia para dudar de mis propios sentidos. Cómo elegí un esposo que perfeccionó esa programación. Y cómo, sin darme cuenta, entrené a mis hijas para existir exactamente como yo existía. En silencio. En duda. En un estado cuántico de ser y no ser simultáneamente. Voy a usar un concepto de la mecánica cuántica para explicar lo que me pasó. Se llama superposición. En física cuántica, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. Solo cuando alguien mide o observa la partícula, colapsa en un estado definido. Yo viví 13 años en superposición. Existía simultáneamente en 2 realidades contradictorias. En una realidad, mi matrimonio era bueno y cualquier problema era mi percepción distorsionada. En otra realidad, mi matrimonio era abusivo y mi esposo me estaba destruyendo sistemáticamente. Ambas realidades coexistían en mi mente sin resolverse. Y me mantuve en ese estado de superposición porque nunca me permití observar realmente mi vida. Nunca me detuve a medir. Nunca colapsé la función de onda hacia una verdad definida. Porque colapsar hacia la verdad significaba enfrentar consecuencias aterradoras. Significaba admitir que había elegido mal. Que había desperdiciado años. Que mis hijas estaban siendo dañadas. Y mi cerebro, entrenado desde la infancia para evitar esas verdades, prefería mantenerme en superposición indefinidamente. Pero las partículas cuánticas no pueden permanecer en superposición para siempre. Eventualmente, algo las observa. Algo las fuerza a colapsar. Y cuando colapsan, todo cambia. Mi colapso llegó ese día.
El día que la maestra me obligó a observar realmente a mis hijas. Y lo que vi cambió todo. Mi nombre no es realmente Martínez. He cambiado cada detalle. Los nombres, las ciudades, las fechas, las profesiones. Pero esta historia es tan real como el silencio que todavía a veces me paraliza cuando debería hablar. Conocí a Roberto en enero del 2009. Yo tenía 26 años y trabajaba como bibliotecaria en una universidad pública. Roberto era investigador visitante en el departamento de historia. 10 años mayor que yo. Culto, articulado, carismático. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Me encontró reorganizando la sección de historia medieval y empezó a hablarme sobre su investigación. Hablaba con tanta pasión, tanto conocimiento, tanta certeza sobre todo. Y yo, acostumbrada a dudar de cada opinión que tenía, quedé fascinada por alguien que parecía tan seguro de su percepción del mundo. Lo que no reconocí entonces es que lo que me atraía de Roberto era exactamente lo que había vivido con mis padres. Alguien que tenía respuestas definitivas. Alguien que nunca cuestionaba su propia percepción. Alguien que existía en un estado de certeza absoluta mientras yo existía en duda perpetua. Y esa dinámica, esa asimetría de certeza, fue el fundamento de todo lo que vino después. Mis padres fueron maestros del gaslighting mucho antes de que yo supiera que esa palabra existía. No eran violentos. No gritaban. No abusaban físicamente. Pero sistemáticamente me enseñaron que mi percepción de la realidad no era confiable. Desde muy pequeña, aprendí que lo que yo veía, sentía o experimentaba podía ser negado por ellos con tanta convicción que eventualmente yo dudaba de mis propios sentidos. Recuerdo un incidente cuando tenía 7 años. Estábamos en la casa de mi abuela. Mi padre le gritó a mi madre en la cocina. Yo lo escuché claramente desde la sala. Escuché su tono furioso. Escuché a mi madre llorar. Cuando bajé asustada, mi madre tenía los ojos rojos. Le pregunté por qué papá le había gritado. Mi padre se arrodilló frente a mí con expresión sorprendida y me dijo, cariño, nadie gritó. Papá y mamá estábamos teniendo una conversación normal. ¿Por qué dirías algo así? Y mi madre, con ojos todavía húmedos, asintió. Dijo, estás imaginando cosas, mi amor. Todo está bien. Y yo, a los 7 años, me quedé confundida. Porque había escuchado claramente gritos. Había visto claramente lágrimas. Pero ambos padres, con tanta seguridad, me decían que lo que había experimentado no había sucedido. Entonces empecé a dudar. ¿Había imaginado los gritos? ¿Había malinterpretado una conversación normal? ¿Era mi percepción tan defectuosa? Esto se repitió cientos de veces durante mi infancia. Cada vez que señalaba algo que veía o sentía, mis padres lo negaban con tanta convicción que yo aprendí a no confiar en mi propia experiencia. Si decía que tenía frío, me decían que la temperatura estaba perfecta y yo era demasiado sensible. Si decía que algo me había lastimado emocionalmente, me decían que era dramática y estaba exagerando. Si recordaba un evento de cierta manera, me corregían con su versión hasta que dudaba de mi propia memoria. En términos de mecánica cuántica, me enseñaron a existir en un estado de incertidumbre perpetua. Como el gato de Schrödinger, que está simultáneamente vivo y muerto hasta que abres la caja, yo existía en un estado donde mi experiencia era simultáneamente real e irreal hasta que mis padres colapsaban la función de onda diciéndome cuál era la realidad correcta. Y su realidad siempre ganaba. Siempre. Porque ellos eran los adultos. Los padres. Los que sabían. Y yo era solo una niña con percepción defectuosa. Esto es lo que los psicólogos llaman invalidación emocional crónica. Y es una forma de abuso psicológico profundamente dañina. Porque no te destruye con violencia obvia. Te destruye haciéndote cuestionar tu propia cordura.
Te entrena para buscar validación externa de tu experiencia porque no puedes confiar en. Desde la perspectiva psicoanalítica, esto afecta el desarrollo del yo. Freud hablaba del yo como la parte de la psique que media entre la realidad externa y los impulsos internos. Pero si te enseñan que tu percepción de la realidad externa es siempre incorrecta, tu yo no puede desarrollarse saludablemente. Te vuelves dependiente de otros para definir qué es real. Crecí con esa dependencia. No confiaba en mis emociones. No confiaba en mis percepciones. No confiaba en mi memoria. Siempre buscaba confirmación externa. ¿Esto realmente pasó? ¿Realmente siento esto? ¿Es válido lo que pienso? Y esa necesidad de validación externa me hizo vulnerable a Roberto de formas que no entendí hasta años después. Cuando empezamos a salir, Roberto era encantador. Atento. Interesado en cada detalle de mi vida. Me hacía 1000 preguntas sobre mi día, mis pensamientos, mis sentimientos. Y yo, hambrienta de alguien que pareciera tomar mi experiencia en serio, me abrí completamente. Le conté sobre mis padres. Sobre cómo me hacían dudar de mi percepción. Sobre mi dificultad para confiar en mi propio juicio. Y él fue comprensivo. Me dijo que mis padres habían sido tóxicos. Que yo era más fuerte de lo que pensaba. Que con él podía confiar en que siempre me diría la verdad. No vi la ironía. No vi que le estaba dando el manual exacto de mis vulnerabilidades. No vi que alguien que realmente me respetara me ayudaría a confiar en mi propia percepción, no a transferir esa confianza hacia él. Los primeros 6 meses fueron intensos. Roberto quería estar conmigo constantemente. Me llamaba varias veces al día. Se molestaba si no respondía inmediatamente. Decía que era porque me extrañaba. Porque pensaba en mí todo el tiempo. Porque nunca había sentido conexión tan fuerte. Y yo lo interpreté como amor. Como pasión. Como finalmente ser importante para alguien. Pero había señales pequeñas. Cosas que mi intuición registraba pero mi mente racionalizaba. Una vez llegué 15 minutos tarde a una cita porque hubo tráfico inesperado. Roberto estaba furioso. Me dijo que había estado preocupadísimo. Que pudo haberme pasado algo. Que como no le había avisado. Le mostré mi teléfono explicando que no había señal en el metro. Me miró con desconfianza y dijo, el metro tiene señal en varias estaciones. Pudiste haberme mandado mensaje. El hecho de que no lo hicieras me hace pensar que no te importa cómo me siento. Me sentí culpable. Me disculpé profusamente. Prometí ser más considerada. No vi que su reacción era desproporcionada. Que 15 minutos de retraso por tráfico no amerita furia. Que su lógica sobre la señal del metro era trampa. Que estaba estableciendo patrón donde yo sería siempre la culpable. Otra vez mencioné casualmente que un colega hombre me había ayudado a cargar cajas de libros. Roberto se puso tenso. Me preguntó exactamente qué había pasado. ¿Cómo se llamaba el colega? Si era atractivo. Si yo había coqueteado. Le aseguré que no, que solo había sido amabilidad profesional. Me miró con tristeza y dijo, tal vez tú no viste nada más. Pero los hombres siempre tienen intenciones. Y el hecho de que no lo veas me preocupa. Eres muy inocente, muy confiada. Alguien podría aprovecharse de ti. Y nuevamente, lo interpreté como protección. Como preocupación. No como el inicio del aislamiento. En física cuántica hay un principio llamado el efecto del observador. La simple acción de observar un sistema cuántico cambia ese sistema. El observador no es neutral. Afecta la realidad que observa. Roberto se posicionó como mi observador principal. El que colapsaría mi función de onda. El que definiría cuál de mis múltiples percepciones era la correcta.
Y porque yo había sido entrenada toda mi vida a no confiar en mi propia observación, le di ese poder. Gradualmente, su opinión se volvió mi realidad. Si yo sentía que alguien había sido grosero conmigo pero Roberto decía que lo había malinterpretado, aceptaba su versión. Si yo recordaba una conversación de cierta manera pero Roberto la recordaba diferente, asumía que mi memoria estaba equivocada. Si yo sentía incomodidad con alguna decisión pero Roberto decía que era razonable, ignoraba mi incomodidad. Me estaba disolviendo. Existiendo en superposición hasta que Roberto me observaba y colapsaba mi realidad hacia su versión. Nos casamos en noviembre del 2010. 2 años después de conocernos. La boda fue exactamente como Roberto quería. Pequeña, en la ciudad donde él trabajaba, con mayormente sus amigos y colegas. Mi familia asistió pero yo ya estaba distante de ellos. Roberto había sembrado semillas de dudas sobre su influencia en mí. Me había ayudado a ver que habían sido manipuladores. Que mantener distancia era sano. No vi que estaba replicando exactamente lo que ellos habían hecho. Haciéndome dudar de mi percepción. Solo que ahora era Roberto el que definía la realidad, no mis padres. Los primeros años de matrimonio fueron confusos. Había momentos buenos donde Roberto era cariñoso y atento. Y había momentos donde algo se sentía profundamente mal pero yo no podía nombrarlo. Roberto trabajaba desde casa frecuentemente. Entonces estaba ahí cuando yo llegaba del trabajo. Y siempre tenía preguntas. ¿Con quién hablé? ¿De qué hablamos? ¿Por qué me demoré tanto? ¿Por qué no respondí su mensaje de las 2 de la tarde? ¿Qué estaba haciendo exactamente a esa hora? Al principio intentaba responder todo detalladamente. Pensaba que era interés. Que quería estar involucrado en mi vida. Pero eventualmente me agotaba. Entonces empecé a dar respuestas vagas. Y eso desataba interrogatorios más intensos. Roberto decía que mis respuestas vagas eran sospechosas. Que si no tenía nada que ocultar, ¿por qué no podía simplemente contarle sobre mi día? Que las parejas sanas se cuentan todo. Entonces volvía a intentar dar detalles completos. Pero nunca era suficiente. Siempre había alguna inconsistencia pequeña. Algún detalle que había olvidado. Alguna cronología que no cuadraba perfectamente. Y Roberto lo señalaba. Me preguntaba por qué mi historia cambiaba. ¿Por qué ahora decía que almorcé a la 1 cuando antes había dicho mediodía? ¿Por qué mencionaba a un colega que no había mencionado inicialmente? ¿Por qué me ponía defensiva si solo estaba haciendo preguntas razonables? Y yo empezaba a dudar. ¿Había almorzado a mediodía o a la 1? ¿Por qué no podía recordar con certeza? ¿Por qué mis historias tenían inconsistencias? ¿Era evidencia de que estaba ocultando algo? Esto es gaslighting en su forma más insidiosa. No es negar tu realidad con una mentira obvia. Es cuestionarla con tanta persistencia que empiezas a dudar de tu propia memoria, percepción, cordura. Y Roberto era maestro. Nunca me llamaba mentirosa directamente. Solo señalaba inconsistencias. Solo expresaba confusión. Solo decía que algo no cuadraba y él solo quería entender. Pero el efecto acumulativo era devastador. Empecé a grabar mentalmente cada detalle de mi día para poder reportarlo con precisión. Empecé a tomar notas en mi teléfono de conversaciones para no olvidar nada. Empecé a vivir mi vida como si estuviera siendo constantemente auditada. Y aún así, no era suficiente. Porque Roberto siempre encontraba algo. Siempre había alguna discrepancia pequeña que sembraba duda. En 2012 quedé embarazada de Adriana. Y pensé que un bebé mejoraría las cosas. Que Roberto se suavizaría. Que tendríamos un enfoque compartido que nos uniría. Pero empeoró. Durante el embarazo, Roberto se volvió más controlador.
Monitoreaba todo lo que comía. Cuánto ejercicio hacía, decía cosas como, sé que crees que está bien comer eso, pero los estudios muestran que podría afectar al bebé. No quiero alarmarte, solo quiero asegurarme de que estés tomando las mejores decisiones. Y yo, ya completamente sin confianza en mi criterio, seguía todas sus directivas. Me sentía agradecida de tener a alguien tan informado guiándome. No veía el control. Solo veía cuidado. Adriana nació en julio del 2013. El parto fue difícil. Tuve depresión posparto severa. Y Roberto, en lugar de apoyarme, lo usó como evidencia de mi inestabilidad. Cuando le decía que me sentía abrumada, me recordaba que muchas madres manejan esto sin problema y tal vez necesitaba esforzarme más. Cuando lloraba sin razón aparente, me decía que estaba siendo hormonal y que no podía confiar en mis emociones en este estado. Cuando le pedía ayuda, me decía que él trabajaba a tiempo completo y yo solo tenía que cuidar un bebé, no era tan difícil como lo estaba haciendo parecer. Internalicé todo. Pensaba que era débil. Que otras madres lo hacían mejor. Que mis sentimientos eran hormonas, no realidad. No busqué ayuda profesional porque Roberto decía que los psicólogos exageran todo y me harían sentir víctima cuando solo necesitaba ser más fuerte. Sobreviví ese primer año en piloto automático. Cuidando a Adriana. Trabajando medio tiempo. Manteniendo la casa. Respondiendo interrogatorios diarios de Roberto. Dudando de cada percepción que tenía. Y en 2015 quedé embarazada de Camila. No fue planeado. Yo todavía estaba luchando con depresión residual del primer embarazo. Pero Roberto estaba encantado. Dijo que era señal de que estábamos destinados a tener familia grande. Camila nació en enero del 2016. Y todo se intensificó. Con 2 niñas pequeñas, yo estaba completamente exhausta. No dormía. No comía regularmente. Existía en estado de supervivencia constante. Y Roberto usaba mi agotamiento como evidencia de mi incompetencia. Me decía que si me organizara mejor, si fuera más eficiente, si no fuera tan emocional, podría manejarlo. Que su madre había criado 4 hijos sin ayuda y nunca se quejó. Empecé a desaparecer. No dramáticamente. No de forma que alguien externo pudiera notar. Pero internamente, dejé de existir como persona separada. No tenía opiniones propias porque todas habían sido cuestionadas hasta que dudaba de ellas. No tenía preferencias porque las de Roberto eran las que importaban. No tenía necesidades porque expresarlas resultaba en que me hicieran sentir egoísta o irracional. Existía en ese estado cuántico de superposición. Simultáneamente presente y ausente. Simultáneamente viva y muerta. Como el gato de Schrödinger en la caja. Y nunca colapsaba hacia un estado definido porque eso requeriría observar realmente mi vida. Requeriría medir. Requeriría enfrentar la verdad. Mis hijas crecieron en ese ambiente. Viendo a su madre existir como sombra. Viendo que papá siempre tenía razón y mamá siempre dudaba. Viendo que expresar necesidades resultaba en cuestionamiento. Viendo que la forma segura de existir era silenciosamente. Y sin que yo me diera cuenta, aprendieron exactamente eso. Aprendieron a ser invisibles. A no molestar. A no pedir. A no expresar. Hay un fenómeno en mecánica cuántica llamado entrelazo cuántico. Cuando 2 partículas se entrelazan, lo que le pasa a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia porque desafiaba toda lógica. Mis hijas y yo estábamos entrelazadas. Mi estado de superposición, mi silencio, mi disolución, se replicaba en ellas. No porque les enseñara explícitamente, sino porque absorbieron el patrón. Porque vieron que así se sobrevive en este sistema familiar.
Para cuando Camila tenía 6 años y Adriana 9, en 2022, ambas existían exactamente como yo. Silenciosas. Complacientes. Sin opiniones. Sin necesidades. Sin voz. Y yo lo normalizaba. Pensaba que eran niñas tranquilas. Niñas fáciles. No problemáticas como otras niñas que conocía que eran demandantes o dramáticas. Roberto las trataba exactamente como me trataba a mí. Cuestionaba sus percepciones. Si Adriana decía que tenía frío, él decía que la temperatura estaba perfecta y ella estaba siendo dramática. Si Camila decía que algo le dolía, él decía que estaba exagerando para llamar la atención. Si cualquiera de las dos expresaba preferencia sobre algo, él las convencía de que estaban equivocadas y su forma era mejor. Y ellas, igual que yo, aprendieron a no confiar en sus propios sentidos. A buscar validación externa. A colapsar hacia la realidad que él definía. Ahora sé que esto es abuso psicológico generacional. Es cuando patrones de abuso se transmiten de padres a hijos no genéticamente sino conductualmente. Los niños aprenden lo que viven. Y mis hijas estaban aprendiendo a existir en superposición. A dudar de sí mismas. A silenciarse. Entonces llegó marzo del 2022. La llamada de la maestra de Camila. Y el colapso de mi función de onda. Cuando colgué el teléfono, algo se agrietó en mi negación. Observé a mis hijas realmente por primera vez en años. Y vi el daño. Vi el silencio. Vi cómo se habían vuelto invisibles. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, intenté hablar con Roberto sobre la llamada de la maestra. Le dije que estaba preocupada. Que Camila estaba demasiado callada en la escuela. Que tal vez necesitaba ver a un psicólogo. Roberto se rió. Me dijo que la maestra estaba exagerando. Que Camila era simplemente una niña tranquila y eso era virtud, no problema. Que los psicólogos modernos quieren medicar a cualquier niño que no sea hiperactivo y escandaloso. Que yo estaba siendo influenciada por esa cultura de victimización. Pero algo era diferente esta vez. Tal vez porque no se trataba de mí. Se trataba de mi hija. Y ver el silencio en ella me forzó a ver el silencio en mí. Le dije que no, que realmente estaba preocupada, que quería hacer la cita de todos modos. Y Roberto cambió. Su tono se volvió frío. Me dijo que yo estaba siendo histérica. Que mi tendencia a exagerar todo estaba ahora proyectándose en nuestras hijas. Que si hacía esa cita, estaría dañando a Camila haciéndola creer que algo estaba mal con ella cuando estaba perfectamente bien. Y enfrentada con su certeza absoluta versus mi duda perpetua, casi cedo. Casi colapso hacia su realidad como había hecho 1000 veces antes. Pero pensé en Camila. En mi niña de 9 años que había dejado de existir en voz alta. Y algo en mí se endureció. Le dije, voy a hacer la cita de todos modos. Roberto me miró con sorpresa genuina. Y luego con furia apenas contenida. Me dijo que estaba cometiendo un error. Que me arrepentiría. Que estaba dañando a nuestra hija por mi necesidad neurótica de crear problemas donde no existían. Pero por primera vez en 13 años, no cambié de opinión. Hice la cita. Y ese fue el principio del fin. Porque finalmente había observado mi realidad. Había colapsado la función de onda. Y una vez que ves la verdad, no puedes no verla. Llevé a Camila a la psicóloga infantil una semana después. La doctora Ramírez era especialista en trauma y desarrollo. Pasó 1 hora con Camila a solas. Luego me llamó a su oficina. Me dijo que Camila mostraba signos de lo que se llama silenciamiento aprendido. Que era diferente a la timidez normal. Que los niños naturalmente tímidos todavía tienen vida interior vibrante que expresan en ambientes seguros. Pero Camila había aprendido que expresarse era peligroso.
Que sus percepciones serían cuestionadas. Que era más seguro simplemente no existir en voz alta. Me preguntó sobre el ambiente en casa. Sobre cómo Roberto y yo nos comunicábamos. Sobre cómo manejábamos desacuerdos. Sobre cómo respondíamos cuando las niñas expresaban necesidades o emociones. Y empecé a hablar. Y una vez que empecé, no pude parar. Le conté sobre los interrogatorios. Sobre cómo Roberto cuestionaba cada percepción mía. Sobre cómo yo había aprendido a dudar de mi propia memoria. Sobre cómo mis padres habían hecho lo mismo cuando era niña. Sobre cómo veía ese mismo patrón replicándose en mis hijas. La doctora Ramírez me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, lo que describes es un patrón multigeneracional de abuso psicológico a través de invalidación y gaslighting. Tus padres te entrenaron para dudar de tu realidad. Roberto perfeccionó ese entrenamiento. Y ahora Camila y probablemente Adriana están aprendiendo el mismo patrón. Si no interviene ahora, llevarán esto a sus propias relaciones futuras. Escuchar la palabra abuso aplicada a mi matrimonio fue shock eléctrico. Roberto nunca me había golpeado. Nunca me había insultado con groserías. Nunca había sido obviamente cruel. Entonces, ¿cómo podía ser abuso? Pero la doctora me explicó. El abuso psicológico no necesita violencia física. Es el patrón sistemático de comportamientos que destruyen tu sentido de realidad, tu confianza en tu percepción, tu capacidad de confiar en ti misma. El gaslighting es abuso. La invalidación crónica es abuso. El cuestionamiento constante que te hace dudar de tu cordura es abuso. Me dio material para leer. Artículos sobre gaslighting. Sobre trauma intergeneracional. Sobre cómo los patrones de abuso se transmiten de padres a hijos. Esa noche me senté en mi auto en el estacionamiento de la biblioteca donde trabajaba y leí todo el material. Y con cada página, algo dentro de mí se despertaba. O tal vez se rompía. O tal vez ambas cosas. Vi mi infancia completa bajo nueva luz. Cada vez que mis padres habían negado mi experiencia. Cada vez que me habían hecho cuestionar mi percepción. Cada vez que me habían convencido de que mi versión de los eventos estaba equivocada. No había sido crianza normal. Había sido condicionamiento sistemático para dudar de mí misma. Y vi mi matrimonio completo bajo nueva luz. Los interrogatorios no eran interés. Eran control. Las inconsistencias que Roberto señalaba no eran evidencia de mi mala memoria. Eran trampas imposibles porque la memoria humana no es perfecta y él lo sabía. Su cuestionamiento constante no era ayudarme a ver claramente. Era hacer que nunca confiara en mi propia visión. Y vi a mis hijas bajo nueva luz. Su silencio no era virtud. Era supervivencia. Habían aprendido que expresarse resultaba en cuestionamiento. Que era más seguro no tener opiniones, no tener necesidades, no existir demasiado fuertemente. Lloré en ese estacionamiento durante 1 hora. Lloré por la niña que fui. Por la mujer que me había convertido. Por las niñas que mis hijas estaban convirtiéndose. Y tomé una decisión. Iba a colapsar completamente mi función de onda. Iba a observar mi vida honestamente. Iba a medir. Iba a enfrentar la verdad sin importar cuán aterradora fuera. Empecé terapia individual la siguiente semana. Mi terapeuta, la doctora Soto, se especializaba en trauma complejo y narcisismo encubierto. Desde la primera sesión, me ayudó a ver patrones que había normalizado completamente. Me enseñó sobre gaslighting y sus técnicas específicas. Cómo el gaslighter cuestiona tu memoria. Cómo niega eventos que claramente sucedieron. Cómo te hace dudar de tus emociones diciéndote que eres demasiado sensible. Cómo proyecta sus comportamientos en ti acusándote de exactamente lo que él hace. Me enseñó sobre narcisismo encubierto.
Como es diferente del narcisismo obvio. El narcisista encubierto no es grandioso y llamativo. Es la víctima perpetua. Es el que siempre está preocupado. Es el que solo quiere ayudarte a ser mejor. Pero debajo de esa fachada de preocupación está la misma necesidad de control, la misma falta de empatía, la misma incapacidad de ver a otros como personas separadas con percepción válida. Y me enseñó sobre el concepto psicoanalítico de proyección. Como Roberto proyectaba en mí lo que era verdad sobre él. Me acusaba de ser irracional cuando él era el que reaccionaba desproporcionadamente. Me acusaba de tener mala memoria cuando él era el que constantemente reescribía eventos. Me acusaba de ser manipuladora cuando él era el maestro de manipulación. Pero lo más importante es que me enseñó sobre neuroplasticidad y sanación. Me explicó que mi cerebro había sido literalmente recableado por años de invalidación. Que las vías neuronales que procesaban mi percepción propia estaban debilitadas mientras las que buscaban validación externa estaban sobredesarrolladas. Pero que el cerebro puede cambiar. Con trabajo terapéutico, con práctica consciente, con tiempo, podía reconstruir confianza en mi percepción. Podía fortalecer mi voz interna. Podía aprender a existir sin buscar constantemente que alguien más me dijera que era real. También me enseñó sobre mecánica cuántica como metáfora terapéutica. Me dijo que la idea de vivir en superposición resonaba perfectamente con lo que experimentaba. Que muchas víctimas de gaslighting existen en ese estado de realidades contradictorias sin resolverse. Y que la sanación requería colapsar hacia una verdad definida. Requería observar honestamente. Requería elegir una realidad y comprometerse con ella. Durante las siguientes semanas, empecé a llevar diario. Documentando incidentes específicos. Cuando Roberto cuestionaba algo que yo había dicho. Cuando negaba eventos que yo claramente recordaba. Cuando me hacía sentir loca por reacciones completamente normales. Y al escribirlo, al verlo en papel, el patrón era innegable. No eran incidentes aislados. Era abuso sistemático. Día tras día. Año tras año. También empecé a reconectar con amigas de las que me había alejado. Roberto había sembrado dudas sobre cada una. Decía que Lucía era chismosa. Que Teresa era mala influencia. Que Mónica era envidiosa. Y yo había creído sus narrativas. Había dejado esas amistades marchitarse. Pero ahora, armada con nueva claridad, les mandé mensajes. Les pedí perdón por haberme alejado. Les expliqué vagamente que estaba procesando cosas en mi matrimonio. Y todas, cada una, me recibieron con compasión. Me dijeron que habían estado esperando. Que habían visto cosas que las preocupaban. Que estaban ahí cuando las necesitara. Y tener sus voces, voces que no cuestionaban mi percepción sino que la validaban, fue revolucionario. Cuando le contaba a Lucía sobre un incidente con Roberto, ella no me decía que estaba exagerando. Me decía que sonaba aterrador. Que no era normal. Que merecía mejor. Cada validación externa era como reconectar vías neuronales dormidas. Mi cerebro empezaba a recordar que mi percepción era válida. Que mis emociones eran reales. Que no estaba loca. En casa, la tensión aumentaba. Roberto notaba que algo había cambiado. Que yo cuestionaba más. Que aceptaba menos automáticamente su versión de las cosas. Una noche discutimos sobre algo trivial. Yo dije que él había prometido recoger a las niñas de la escuela esa semana. Él dijo que nunca había dicho eso. Que yo estaba confundiendo las semanas. Que mi memoria era tan poco confiable que realmente debía preocuparme. Antes, hubiera aceptado su versión. Hubiera dudado de mí misma. Hubiera asumido que estaba equivocada. Pero esta vez, le mostré el mensaje de texto donde claramente había escrito que las recogería. Evidencia irrefutable. Roberto miró el mensaje.
Y en lugar de admitir que estaba equivocado, cambió la narrativa. Dijo que sí, había escrito eso, pero que obviamente había sido antes de que surgiera su reunión importante del martes. Que yo debería haber entendido que las circunstancias cambiaron. Que el hecho de que estuviera aferrada a un mensaje antiguo en lugar de ser flexible mostraba rigidez problemática de mi parte. Y ahí estaba. El gaslighting en tiempo real. Confrontado con evidencia de que estaba equivocado, no admitía error. Reescribía la narrativa para que yo siguiera siendo el problema. Pero esta vez, lo vi. Lo reconocí. Y en lugar de aceptarlo, dije algo que nunca había dicho. Dije, no. Eso no es lo que pasó. Y no voy a dejar que reescribas la realidad. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miró como si hubiera crecido otra cabeza. Y luego su expresión cambió. Se volvió fría. Calculada. Me dijo que claramente la terapia me estaba haciendo daño. Que me estaba volviendo conflictiva y paranoica. Que estaba destruyendo nuestra familia por esta necesidad nueva de crear problemas. Que si seguía por este camino, terminaría sola porque nadie toleraría este comportamiento. Y mi cerebro, entrenado por años de condicionamiento, quiso ceder. Quiso disculparse. Quiso retractarse. Pero pensé en Camila. En Adriana. En el legado que les estaba dejando. Y me mantuve firme. Le dije que la terapia no me estaba haciendo daño. Me estaba ayudando a ver claramente. Y lo que veía era que nuestro matrimonio era tóxico. Que su comportamiento era abusivo. Que necesitábamos cambios serios o necesitaba considerar separarme. Roberto se rió. Me dijo que yo no sobreviviría sola. Que dependía completamente de él. Que mi percepción era tan defectuosa que sin su guía tomaría decisiones desastrosas. Que las niñas sufrirían si yo las arrastraba a mi dramática crisis de mediana vida. Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder. Porque mi terapeuta me había preparado para exactamente esta reacción. Me había advertido que cuando confrontas a un abusador, escalan. Intentan intimidarte de vuelta al lugar donde eras controlable. Entonces no respondí. Simplemente salí de la habitación. Y esa noche dormí en el cuarto de invitados. Los siguientes meses fueron de las cosas más difíciles de mi vida. Roberto oscilaba entre intentar reconquistarme y castigarme con frialdad. Prometía cambiar. Decía que iría a terapia. Y luego, cuando yo no cedía inmediatamente, se volvía cruel. Me ignoraba días completos. Le decía a las niñas que mamá estaba pasando por algo y necesitaban ser especialmente buenas para no empeorar mi condición. Pero yo tenía apoyo ahora. Tenía a mi terapeuta recordándome la realidad. Tenía a mis amigas validando mi experiencia. Tenía documentación escrita de años de gaslighting. Y tenía algo más importante. Tenía a mis hijas como motivación. Porque la doctora Ramírez seguía trabajando con Camila y había empezado a trabajar también con Adriana. Y me reportaba progreso. Me decía que en un ambiente terapéutico seguro, donde sus percepciones eran validadas, ambas niñas estaban empezando a encontrar sus voces. Camila había empezado a dibujar en terapia. Y sus dibujos eran reveladores. Dibujaba familias donde las figuras femeninas no tenían bocas. Dibujaba escenas donde alguien gritaba pero las palabras salían en símbolos indescifrables. Dibujaba personas existiendo como sombras. Y la doctora Ramírez me dijo que esos dibujos eran el lenguaje de Camila. Su forma de expresar lo que no podía decir en palabras. Que mostraban una niña que había aprendido que su voz no importaba. Que existir era más seguro que ser. Ver esos dibujos me destrozó. Porque vi en ellos mi propia experiencia. Vi a mi hija convirtiéndose en mí. Repitiendo el ciclo.
Y supe con certeza absoluta que tenía que romperlo. En julio del 2022, 5 meses después de aquella primera llamada de la maestra, le pedí el divorcio a Roberto. Su reacción fue predecible en fases. Primero negación. Esto es ridículo. Estás teniendo un episodio. Pasará. Luego promesas. Cambiaré. Lo juro. Iré a terapia contigo. Haremos terapia de pareja. Haremos lo que sea necesario. Luego súplicas. Piensa en las niñas. Las vas a traumatizar. Necesitan un padre y una madre juntos. Estás siendo egoísta. Y finalmente, cuando nada funcionaba, amenazas. Pelearé por custodia completa. Le diré al juez que estás mentalmente inestable. Usaré tu terapia como evidencia de que no puedes cuidar a las niñas. Te arrepentirás de esto. Pero yo había aprendido. Sabía que estas eran tácticas. Sabía que el abusador nunca deja ir poder voluntariamente. Sabía que escalarían las cosas antes de aceptar derrota. Entonces me había preparado. Tenía abogada especializada en casos de abuso psicológico. Tenía documentación de años de gaslighting. Tenía a las terapeutas de las niñas que podían testificar sobre el daño que el ambiente en casa les había causado. Tenía mi propia terapeuta documentando mi proceso de recuperación. El proceso de divorcio fue brutal. Tomó un año completo. Roberto peleó cada detalle. Contrató abogado caro que intentó pintarme como paranoica y emocionalmente inestable. Intentó usar cada vulnerabilidad que yo le había compartido en contra mía. Pero mi abogada era brillante. Presentó evidencia clara del patrón de gaslighting. Mensajes de texto donde Roberto reescribía eventos. Testimonios de amigas sobre cómo me había aislado. Reportes de las terapeutas sobre el impacto en las niñas. Y algo crucial sucedió durante el proceso. El juez ordenó evaluación psicológica para ambos. Un psicólogo forense pasó horas entrevistándonos separadamente, entrevistando a las niñas, revisando documentación. Y su reporte fue clarísimo. Identificó en Roberto rasgos narcisistas encubiertos, patrones de manipulación psicológica, y comportamiento de gaslighting sistemático. Identificó en mi trauma complejo pero también progreso terapéutico significativo y capacidad de crianza sana. Recomendó custodia primaria para mí con visitas supervisadas inicialmente para Roberto. Cuando leí ese reporte, lloré. No de tristeza. De validación. Porque un profesional objetivo, alguien sin sesgo hacia ninguno de los dos, había visto exactamente lo que yo había vivido. Había confirmado que no estaba loca. Que mi percepción era correcta. Que el abuso había sido real. El divorcio se finalizó en agosto del 2023. Custodia primaria para mí. Roberto tenía fines de semana alternos bajo supervisión inicialmente, luego sin supervisión después de completar terapia obligatoria. División equitativa de bienes. Pensión alimenticia razonable. El día que firmé los papeles, mis manos temblaban. No de miedo. De liberación. Porque después de 13 años existiendo en superposición, finalmente había colapsado hacia una realidad definida. Finalmente había observado mi vida honestamente. Finalmente había medido. Y había elegido la verdad. Los primeros meses después del divorcio fueron ajuste profundo. Las niñas y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. No era lujoso pero era nuestro. Y por primera vez en sus vidas, era un espacio donde podían existir sin miedo a cuestionamiento. Establecí reglas nuevas. Cuando las niñas expresaban algo, lo validaba. Si Camila decía que tenía frío, le daba un suéter sin cuestionarla. Si Adriana decía que algo le había molestado, la escuchaba sin minimizarlo. Si cualquiera de las dos tenía opinión diferente a la mía,
celebraba su capacidad de pensar independientemente. Y muy lentamente, empezaron a descongelarse. Camila empezó a hacer preguntas. Adriana empezó a compartir pensamientos sin ser preguntada. Ambas empezaron a existir un poco más fuertemente cada día. Todavía tenían días difíciles. Días donde el silencio volvía. Donde dudaban de sus propias percepciones. Donde buscaban validación externa antes de confiar en sí mismas. Pero con terapia continua, con ambiente validante en casa, con modelo de madre que estaba aprendiendo a confiar en su propia voz, mejoraban. Y yo también mejoraba. La recuperación no fue lineal. Hubo días donde mi cerebro todavía buscaba la certeza que Roberto proveía. Donde la duda sobre mi percepción regresaba. Donde cuestionaba si había hecho lo correcto. En esos días, mi terapeuta me recordaba sobre neuroplasticidad. Me explicaba que mi cerebro había sido cableado durante 39 años para dudar de sí mismo. 13 de esos años con Roberto. 26 antes con mis padres. No iba a deshacer ese cableado en meses. Iba a tomar años de práctica consciente. Pero cada día que validaba mi propia experiencia, fortalecía nuevas vías neuronales. Cada vez que confiaba en mi percepción sin buscar confirmación externa, debilitaba patrones viejos. Cada momento donde existía sin duda, reconstruía mi sentido del yo. La doctora Soto me enseñó ejercicios específicos. Cuando notaba que dudaba de mi percepción, tenía que pausar. Tenía que preguntarme, ¿qué veo realmente? ¿Qué siento realmente? ¿Qué sé realmente? Y tenía que confiar en esas respuestas sin buscar validación externa. Al principio era aterrador. Porque confiar en mi percepción sin confirmación se sentía como saltar sin red. Pero con práctica, se volvió más fácil. Mi voz interna, silenciada durante décadas, empezó a fortalecerse. También trabajamos en reconectar con mis padres pero con límites nuevos. Les expliqué que estaba en terapia procesando patrones de mi infancia. Que necesitaba que respetaran mi percepción. Que si cuestionaban mi experiencia o memoria, terminaría la conversación. Mi madre se ofendió inicialmente. Dijo que estaba siendo dramática. Que todos los padres cometen errores. Que yo estaba culpándolos por problemas que eran míos. Pero mantuve el límite. Le dije que podíamos tener relación si respetaba mis condiciones. Si no, necesitaba distancia. Y eventualmente, sorprendentemente, empezó a cambiar. Empezó a validar pequeñas cosas. Empezó a disculparse por momentos específicos de mi infancia. Nunca llegó a entendimiento completo de cómo su crianza me había afectado. Pero hizo suficiente progreso para que pudiéramos tener relación superficial pero respetuosa. Mi padre, por otro lado, nunca cambió. Seguía negando. Seguía minimizando. Entonces mantuve distancia. Y aunque dolía, sabía que era necesario para mi sanación. Hoy, 2 años después del divorcio, estoy en un lugar que nunca imaginé posible. Mis hijas están floreciendo. Camila, ahora de 11 años, es artista talentosa que expresa todo a través de sus dibujos. Ya no dibuja figuras sin bocas. Dibuja personas gritando alegremente, cantando, existiendo en voz alta. Adriana, de 14 años, es articulada y opinionada. Debate todo. Cuestiona todo. Y aunque a veces es agotador, celebro cada argumento. Porque significa que confía en su percepción lo suficiente para defenderla. Ambas todavía están en terapia. Probablemente lo estarán años más. Porque deshacer el daño de vivir con gaslighting durante sus años formativos requiere trabajo profundo. Pero están haciendo ese trabajo. Y no repetirán el ciclo. Yo sigo en terapia también. Y probablemente estaré muchos años más.
Porque mi terapeuta dice que recuperarse de décadas de invalidación es proceso de toda la vida. Siempre habrá momentos donde los patrones viejos intentan reactivarse. Donde la duda sobre mi percepción regresa. Donde busco validación externa antes de confiar en mí misma. Pero ahora tengo herramientas. Reconozco los patrones. Sé cómo redirigirlos. Y cada vez soy más fuerte en mi capacidad de existir sin duda. He aprendido que el concepto de superposición cuántica es metáfora perfecta para vivir con gaslighting. Existe simultáneamente en realidades contradictorias. Y el abusador se beneficia de mantenerte en ese estado porque una persona en superposición es fácil de controlar. No tiene certeza propia. Busca constantemente que alguien más colapse su función de onda hacia una realidad definida. Pero la sanación requiere que tú misma colapses tu función de onda. Que observes tu vida honestamente. Que midas. Que elijas tu verdad y te comprometas con ella. Y eso es aterrador porque significa enfrentar consecuencias. Significa admitir dolor. Significa cambiar. Pero del otro lado de ese colapso está libertad. Está claridad. Está tú, existiendo en un estado definido, confiando en tu percepción, viviendo tu verdad. Ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti que estás viendo esto porque algo resonó. A ti que reconociste patrones. A ti que tal vez vives en superposición, dudando constantemente de tu realidad. Voy a darte las señales específicas que ignoré. Lo que debí haber hecho. Y lo que nunca debes hacer. Porque si esta información hubiera estado disponible para mí hace 13 años, tal vez me habría salvado de mucho dolor. Estas son las señales de alerta de gaslighting que vi y racionalicé. Si ves aunque sea 3 en tu relación, por favor escúchame. No hagas lo que yo hice. Primera señal. Tu pareja cuestiona constantemente tu memoria de eventos. Roberto hacía esto obsesivamente. Yo decía que algo había pasado de cierta manera. Él decía que lo recordaba diferente. Y siempre con tanta certeza que yo dudaba de mí misma. El gaslighting no es simplemente recordar diferente. Es cuando alguien sistemáticamente te convence de que tu memoria es tan poco confiable que no puedes confiar en ella. Si tu pareja regularmente te dice que estás recordando mal, que estás confundiendo eventos, que tu versión está equivocada, especialmente cuando tienes certeza clara, eso es gaslighting. Memoria humana no es perfecta pero tampoco es tan defectuosa como el gaslighter te hace creer. Segunda señal. Tu pareja niega eventos que claramente sucedieron. Yo experimentaba esto constantemente. Roberto decía algo hiriente. Al día siguiente, cuando lo confrontaba, negaba haberlo dicho. Decía que estaba dramatizando, que malinterpretaba, que sacaba cosas de contexto. Y eventualmente yo dudaba. ¿Realmente lo dijo? ¿Lo escuché mal? ¿Estoy inventando cosas? Si tu pareja niega conversaciones que tuvieron, eventos que presenciaste, cosas que definitivamente dijeron, están reescribiendo realidad. Y cuando confrontado con evidencia, como mensaje de texto, no admiten error sino que cambian narrativa. Eso es gaslighting clásico. Tercera señal. Tu pareja te dice que eres demasiado sensible cuando expresas dolor emocional. Cada vez que le decía a Roberto que algo me había lastimado, me respondía que estaba siendo dramática. Que reaccionaba exageradamente. Que mi sensibilidad extrema era mi problema, no su comportamiento. Esto invalida tu experiencia emocional. Tus emociones son reales. Si algo te lastima, ese dolor es válido. Una pareja sana puede no entender completamente tu reacción pero respeta que es real para ti. Una pareja que gaslightea invalida tu dolor constantemente para evitar responsabilidad por causarlo. Cuarta señal. Tu pareja proyecta sus comportamientos en ti. Roberto me acusaba de ser manipuladora cuando él era el que manipulaba.
Me acusaba de ser irracional cuando él era el que reaccionaba desproporcionadamente. Me acusaba de mentir cuando él era el que reescribía realidad. Esto se llama proyección y es táctica común de abusadores. Te acusan de exactamente lo que ellos hacen. Y porque lo hacen con tanta convicción, empiezas a cuestionarte. ¿Soy manipuladora? ¿Soy irracional? Si tu pareja constantemente te acusa de cosas que son más ciertas sobre ellos, están proyectando. Quinta señal. Tu pareja te aísla de personas que validarían tu realidad. Roberto sembró dudas sobre cada amistad que tenía. Cada relación familiar. Cualquiera que pudiera darme perspectiva externa era presentado como problemático. Esto no es coincidencia. El gaslighter necesita que tu única fuente de realidad sea ellos. Necesita eliminar voces externas que podrían reflejar que su versión de eventos es distorsionada. Si tu pareja constantemente critica a personas que te apoyan, si gradualmente te encuentras aislada, es porque están construyendo ambiente donde solo su realidad existe. Sexta señal. Empiezas a dudar de tu propia cordura. Esta es la señal más importante. Cuando llegas al punto donde cuestionas si estás loca, si tu percepción es fundamentalmente defectuosa, si necesitas a la otra persona para saber que es real, estás siendo gaslighteada exitosamente. Personas sanas tienen confianza básica en su percepción. Pueden reconocer cuando están equivocadas en cosas específicas, pero mantienen sentido general de que sus sentidos son confiables. Si has perdido esa confianza básica, si vives en estado de duda perpetua, si necesitas validación externa para saber que es real, has sido programada para dudar de ti misma. Séptima señal. Tus hijos o personas cercanas están desarrollando síntomas de vivir en ambiente de gaslighting. Mis hijas dejaron de hablar. Dejaron de expresar. Dejaron de existir en voz alta. Esto fue porque vivían en ambiente donde expresión resultaba en cuestionamiento. Si los niños en tu vida están demasiado callados, demasiado complacientes, demasiado cuidadosos, es señal de que el ambiente no es seguro. Niños sanos son ruidosos, opinados, demandantes. Silencio no es virtud. Es supervivencia. Ahora, lo que sí debes hacer si reconoces estas señales. Primero, empieza a documentar todo. Lleva diario privado donde anotes incidentes específicos de gaslighting. Fecha, hora, qué pasó, qué dijo tu pareja, cómo te hizo sentir. Cuando estás en la niebla de gaslighting, tu memoria se vuelve poco confiable porque constantemente la cuestionan. Documentación escrita te ancla a realidad. Te da evidencia objetiva cuando tu pareja intenta reescribir eventos. Y si eventualmente decides irte, puede ser útil legalmente. Documenta en lugar que tu pareja no pueda acceder. Segundo, busca terapia individual con especialista en abuso psicológico y gaslighting. Esto es absolutamente crítico. No terapia de pareja. Terapia para ti sola. Necesitas espacio donde puedas procesar sin que tu pareja esté monitoreando. Mi terapeuta me salvó la vida. Me dio lenguaje para nombrar lo que experimentaba. Me validó cuando mi realidad era cuestionada. Me enseñó sobre neuroplasticidad y que mi cerebro podía sanar. Sin ella, probablemente seguiría atrapada. Encuentra terapeuta. Hazlo prioridad. Tercero, reconecta con red de apoyo aunque sea gradualmente. Yo había perdido contacto con amigas. Restablecer conexiones fue vulnerable pero esencial. Necesitas voces externas que validen tu realidad. Que reflejen que lo que experimentas no es normal. Que te recuerden quién eras antes de esta relación. Si has perdido contacto con personas que te apoyan, empieza a reconstruir puentes. Serán vitales para tu recuperación. Cuarto, practica confiar en tu percepción en decisiones pequeñas. Si estás constantemente buscando que tu pareja valide tu realidad, empieza a validarte a ti misma en cosas pequeñas. Confía en que si sientes frío,
Sientes frío. Si algo te molestó, te molestó. No necesitas permiso o confirmación de alguien más para que tu experiencia sea válida. Esto reconstruye vías neuronales hacia autoconfianza. Empieza pequeño. Gradualmente expande. Quinto, edúcate sobre gaslighting, narcisismo encubierto, abuso psicológico. Lee libros. Ve vídeos. Aprende las técnicas específicas. Conocimiento es poder liberador. Cuando entiendes los mecanismos, pierden efectividad. Cuando puedes nombrar lo que te están haciendo, es más difícil que funcione. Edúcate exhaustivamente. Sexto, considera consultar con abogado aunque no estés lista para irte. Solo para saber tus opciones. Para entender tus derechos. Para tener plan si decides eventualmente salir. Tener información te empodera. Te quita el miedo de lo desconocido. No tienes que tomar acción inmediatamente, pero conocer tus opciones es importante. Y séptimo, cuida especialmente a tus hijos si los tienes. Están absorbiendo todo. Busca terapia para ellos también. Crea espacios donde sus percepciones sean validadas. Modela confiar en tu propia voz para que aprendan a confiar en las suyas. No permitas que hereden este patrón. Tienen que ver que rompes el ciclo. Ahora, lo que no debes hacer nunca. Primero, no uses el catastrofismo invertido para quedarte. Esto es lo que yo hacía. Pensaba, si me voy, será peor. Estaré sola. No podré económicamente. Las niñas sufrirán más con divorcio que con este matrimonio. Mis padres dirán te lo dijimos. Esta es forma de pensamiento donde convences a ti misma de que irte sería catástrofe mayor que quedarte. Pero la verdad es que vivir en gaslighting crónico es catástrofe. Está destruyendo tu salud mental. Está dañando a tus hijos. Está robándote años de vida. Lo desconocido da miedo. Pero lo conocido que te está matando es peor. Segundo, no intentes terapia de pareja como solución primaria. Cuando finalmente reconocí problemas en mi matrimonio, Roberto sugirió terapia de pareja. Sonaba razonable. Pero mi terapeuta individual me advirtió fuertemente contra eso en casos de gaslighting. Porque terapia de pareja asume que ambas partes contribuyen igualmente al problema. Pero en gaslighting, el problema es el abuso. Y terapia de pareja le da al gaslighter más herramientas para manipular. Le da lenguaje terapéutico que puede usar contra ti. Le da información sobre tus vulnerabilidades que puede explotar. Haz terapia individual primero. Solo considera terapia de pareja después de que tu pareja haya hecho trabajo profundo individual y demostrado cambio real sostenido. Tercero, no compartas con tu pareja que estás documentando o que sospechas gaslighting. Cuando yo finalmente vi patrones, quise confrontar a Roberto inmediatamente. Quise decirle leo sobre gaslighting y eso es lo que me haces. Pero mi terapeuta me detuvo. Me dijo que confrontar al gaslighter antes de estar preparada para irte solo lo hace más cuidadoso. Aprende a esconder mejor sus tácticas. Se vuelve más sutil. Entonces documenta en secreto. Procesa en terapia. Prepárate. Y solo cuando estés lista para irte o establecer límites definitivos, confronta. Cuarto, no busques en tu pareja validación de que el gaslighting está sucediendo. Esto suena obvio pero es tentador. Quieres que admitan lo que han hecho. Quieres que reconozcan el daño. Pero el gaslighter nunca validará que te está gaslighteando. Negará. Reescribirá. Te hará dudar de que realmente está pasando. Busca validación en terapeuta, en amigos, en educación sobre el tema. No en la persona que te está abusando. Quinto, no te culpes por haber caído en esto o por haberte quedado tanto tiempo. El peso de vergüenza puede ser inmenso.
Yo me sentía estúpida por no haberlo visto. Débil por no haberme ido antes. Culpable por haber expuesto a mis hijas. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que no fue mi culpa. Fui programada desde la infancia para dudar de mí misma. Eso me hizo vulnerable. Y gaslighting es diseñado específicamente para ser difícil de reconocer porque destruye tu capacidad de confiar en tu percepción. Entonces sé compasiva contigo misma. Hiciste lo mejor que podías. Y sexto, no esperes cambio mágico de tu pareja. Roberto prometió cambiar 1000 veces. Dijo que iría a terapia. Que trabajaría en sus problemas. Pero personas que gaslightean no cambian porque tú seas mejor pareja. Cambian solo si reconocen que tienen problema profundo, buscan ayuda especializada intensiva, y hacen años de trabajo. Y la mayoría no lo hace. Especialmente no los narcisistas encubiertos porque en su mente, tú eres el problema. Entonces no desperdicies años esperando cambio que probablemente no llegará. Ahora quiero hablarte desde el otro lado. Desde 2 años fuera de esa relación. Desde un lugar de sanación genuina. Si es posible salir. Si es posible sanar. Si es posible recuperar confianza en tu percepción. No será fácil. Los primeros meses fueron terribles. Mi cerebro, acostumbrado a buscar validación externa, se sentía perdido sin Roberto definiéndome la realidad. Hubo días donde dudaba tanto de mí misma que casi lo llamaba para preguntarle si había hecho lo correcto. Pero mi terapeuta me recordaba. Eso es abstinencia de codependencia. Tu cerebro está en retiro de la adicción a validación externa. Es temporal. Pasará. Y tenía razón. Con cada semana, confiaba un poco más en mi percepción. Con cada mes, mi voz interna se fortalecía. Con cada decisión que tomaba sin buscar confirmación externa, reconstruía mi sentido del yo. Y hoy tengo vida que nunca fue posible en ese matrimonio. Tengo paz en mi propia casa. No hay nadie cuestionando mi versión de eventos. No hay nadie haciéndome dudar de mi cordura. No hay nadie reescribiendo mi realidad. Mis hijas se están sanando. Camila encontró su voz a través del arte. Adriana encontró la suya a través de debate. Ambas existen fuertemente, ruidosamente, confiadamente. Y no repetirán el ciclo. Y yo estoy aprendiendo, todos los días, a existir sin duda. A confiar en que lo que veo es real. A validar mi propia experiencia. A colapsar mi función de onda yo misma en lugar de esperar que alguien más lo haga. ¿Significa que estoy curada? No, mi terapeuta dice que recuperarse de décadas de gaslighting es proceso de vida. Siempre habrá momentos donde la duda regresa. Donde busco validación externa. Donde viejos patrones intentan reactivarse. Pero ahora tengo herramientas. Reconozco patrones. Sé redirigirlos. Y cada vez soy más fuerte. Y si yo pude, tú puedes. No importa cuántos años lleves dudando de ti misma. No importa cuán profundo sea el gaslighting. No importa cuán imposible parezca confiar en tu percepción nuevamente. Porque rompí el ciclo. Salvé a mis hijas. Me salvé. Y si yo pude, tú también puedes. No estás sola. Tu percepción es válida. Tu realidad es real. Y te prometo que del otro lado del gaslighting hay vida donde confías en ti misma. Solo necesitas colapsar tu función de onda hacia esa verdad. Gracias por estar aquí. Cuídate. Confía en ti. Y recuerda siempre que tu realidad es real.